Hola, buen día. Soy Fernando Torres Velázquez. Voy a hacer mi video evaluativo del segundo parcial con los temas abordados en las clases, como sería bloque de constitucionalidad, conflictos de espacio y tiempo, y finalmente concluiremos con algunas fuentes de derecho. Comenzando por el bloque de constitucionalidad, básicamente es un bloque que nos dice en forma jerárquica qué norma o qué ley es la mayor, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un triángulo, en la parte superior, en el primer lugar encontraremos la Constitución y tal vez a la par los tratados internacionales o derechos humanos. Esto a partir de una reforma del 2011 que básicamente acepta los tratados internacionales en el primer artículo de la Constitución. ¿Qué es un tratado internacional? Básicamente son acuerdos celebrados por el presidente de una nación con el presidente de otra o con una organización como lo sería la ONU. Básicamente el bloque de constitucional nos dice que una regla menor no puede sobrepasar a la que está más arriba. O sea, si una regla, una norma que está en menor escala jerárquica quisiera producir una sentencia o algo en contra de una norma superior, pues básicamente no se podría, porque la norma superior dice que pues eso es inválido. Y hablando de los tratados internacionales y las sentencias que se producen con esto y los derechos humanos, son totalmente diferentes a antes del 2011. Porque antes del 2011 lo único que podían hacer los jueces era producir las sentencias en base a lo que decía la norma y solo a lo que decía la norma. Después del 2011, las jurisprudencias son un poco más dadas, o sea, las sentencias son un poco más de principios y valores, o sea, que el juez se pasa un poco por debajo de los derechos humanos, bueno, digo, más bien la Constitución o lo que diga la norma, y le da más valor a los derechos humanos, ¿no? Y ahora abarcaremos el tema de conflicto de tiempo y espacio. En el espacio tenemos que, por ejemplo, si hay una casa que está entre Querétaro y Guanajuato, justo en el medio, ¿qué normas se usará, no? O en otro espacio, si por ejemplo Juan Pérez, que es de nacionalidad mexicana, se casó con María José, que es de nacionalidad colombiana, en Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, ¿qué normas o qué reglas se seguirán para el acuerdo, no? También puede ser que el acuerdo esté o sea, pues sí, dicho en el contrato, y no haya necesidad de este conflicto. El de tiempo, por ejemplo, menos en materia penal, es referente a, digamos que si tú tienes una sentencia que te lleva a la cárcel 30 años y ya llevas 25 y luego se deroga la ley de los 30 años y dicen que, pues no, que se baja la sentencia a 23 años, tú saldrías automáticamente, ¿no? Esto por el principio de pro persona, en parte, que es incluido en el artículo primero de la Constitución, y ese sería el conflicto en el tiempo y en el espacio. Ahora hablaremos un poco de las fuentes de derecho, que pues por ejemplo tenemos la Constitución, que ya como hablábamos de la jerarquía, a partir de esas tienen que nacer y tienen que respetarse para que las leyes vayan acorde a este bloque constitucional. También tenemos, por ejemplo, las jurisprudencias, que son las sentencias emanadas por los jueces, como ya lo habíamos comentado, y básicamente pues puede darse también por incluso una contradicción de tesis, ¿no? Si tenemos un juez que dio resolución a una sentencia de una manera y tenemos otro juez que dio una resolución de sentencia a otro caso, pero exactamente igual o muy parecidos, entonces ahí tienen la contradicción de tesis, ¿no? También tenemos los principios generales del derecho, que básicamente son como principios implícitos, por decirlo así, que tienes que seguir para crear las normas. Por ejemplo, el que puede pagar más puede pagar menos, o lo que no es ilegal es por ende legal, ¿no? O sea, lo que no está dicho en la ley, esto es ilegal, pues entonces por decirlo así sería legal. Esos principios son más que nada valores que se llevan en las normas, ¿no? Que a lo mejor no se pueden respetar y son precisamente por eso una fuente de derecho. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.